Yo cuando partí en la música estaba pasando por un momento muy difícil a nivel personal, de amistades, y me sentí muy sola. Entonces, em, es como reconfortante sentir que hay gente que te apoya después de haber sentido que estaba sola y igual seguía adelante. Sé que se puede, pero es un proceso mucho más lindo acompañado. Así que en ese sentido es todo para todos ellos. Yo creo que fue un gran sueño poder colaborar con un artista muy bien posicionado y que además que yo admiraba mucho y consumo su música, que es King Savage. Fue un sueño muy logrado para mí. ¿Qué miedos tienes? Pero con respecto quizás a la industria, qué miedos tienes, por ejemplo, quizás que esta vida de artista te aleje un poco de tu familia? Mm. Cuéntame un poco, ¿cómo tomaste la decisión de dedicarte a la música? Yo creo que no hay como un momento en el que dije, ya, me voy a dedicar a la música, porque en realidad siempre, desde que tengo memoria, lo he sabido. Como que en mi cabeza siempre ha estado, voy a ser cantante, voy a ser artista, voy a subirme a escenarios, y eso es lo que me apasiona en el fondo. Claro que a medida que va pasando el tiempo me fui dando cuenta qué cosas tengo que hacer para llegar a ese momento y que no es tan fácil. Entonces, nada, ahí comencé cuando tenía como 12, 13 años, grabé mi primera canción en un estudio así muy, muy sencillo con el piano y con el micrófono, como para tenerlas de recuerdo. Pero ahí yo seguía en el colegio, por supuesto, y ya luego cuando iba a salir, yo dije, yo me voy a dedicar a esto, lo siento mucho, la universidad no va. Y ahí ya me dediqué completamente cuando me salí ya de la universidad. Oye, ¿y tu familia cómo se tomó eso de querer dedicarte al arte, a la música? En realidad yo creo que siempre lo supieron. Mi mamá sobre todo me apoya mucho y ella siempre me dice que cuando ella era chica le habría encantado dedicarse a las artes marciales. Entonces como que yo siento que también se reflejó un poco en ese sueño que yo tenía y que en su momento ella no lo pudo realizar. Entonces ella me ha apoyado siempre y no es que mi papá no, ojo, mi papá me apoya muchísimo, pero le costó un poco más Mm. entenderlo porque obviamente existe ese miedo que es típico, que, ay, que no te va a ir bien, o sea, no sé, no que te va a ir bien, sino que es complejo que te vaya bien, digamos, ¿no? En términos de oportunidades y estadística, y así hablamos. Sí. Pero ya a medida que ha pasado el tiempo, lo ha ido entendiendo, me ha visto trabajando y se ha dado cuenta que sí se puede vivir de esto. Cuando te enfrentaste a la industria, porque la Ujú, industria musical chilena yo creo que no sé si es compleja, pero ujú, es compleja de entender quizá o mm. compleja de interiorizarse un poco. ¿Cómo viviste tú la industria? ¿Cómo vives la industria? Bueno, he ido aprendiendo y conociéndola, obviamente. Como te comentaba, yo partí chica, tenía 16 cuando subí mi primera canción. Ahora tengo 21. Han pasado 5 años, en 5 años los que también me adentré en el mundo laboral. Uno usualmente no se adentra en el mundo laboral de lo que se va a dedicar tan joven y entrar en ese momento igual fue, me decepcioné de muchas cosas, de muchas personas, de sus maneras de trabajar, algunas que no eran tan profesionales como yo esperaba y por qué, y no entendía por qué. Pero ya a medida que fue avanzando fui entendiendo que hay varias partes en la industria, hay gente que se lo toma en serio, hay gente que no, y hay distintas maneras también que son todas válidas. Pero gracias a Dios yo he encontrado a mi equipo que va bajo mi línea de valores y en ese sentido nos hemos llevado súper bien. Entonces, no, obviamente he pasado momentos, todos tenemos que pasar por la estafa, eso es como un punto, Sí. ese es como el punto como ya, de acá para adelante, ovejita, o sea, tienes que tomar primero. Y viví algo así, entonces nada, uno va avanzando y también es que la vida es así, ni siquiera como en la industria, la vida en general del trabajador, del emprendedor también. Sí, po. Oye, bueno, la industria o cambios que se hicieron para la industria, por ejemplo, tenemos este festival de Francisca Valenzuela, que Mm, es el Ruidosa, que es solo mujeres. sí. Y quería preguntarte si alguna vez sentiste alguna dificultad exclusivamente por el hecho de ser mujer en la industria. Em, yo creo que Yo creo que sí, pero más que nada en el momento en el que yo llegué a la industria, que era una industria muy en pañales, y luego siento que ha ido creciendo junto con yo he ido creciendo en mi carrera, siento que estamos en una época en la que se está visibilizando mucho más eso y se le está dando mucho más poder
al género femenino y que están pudiendo hablar de lo que quieren también en sus letras. Yo sé que a muchas aún las critican por lo que dicen y de hecho, más que el público como tal, más he sido criticada por gente de mi círculo, la verdad. Mi familia me apoya muchísimo, pero sí a veces les ha como dado impresión algunas letras, videos, maneras de vestir, que quizás a otro artista no se lo estarían criticando. ¿Me explico? Yo siento que es eso más que nada, porque en realidad, claro, obviamente existe la exigencia a las artistas femeninas de ser toda una showwoman, pero si me preguntas a mí personalmente, a mí siempre me ha gustado toda esa área, me encanta bailar, me encanta actuar, me encanta cantar, entonces siempre me he sentido muy cómoda arriba del escenario y yo me exijo mucho también, ¿me entiendes? Entonces ahí he ido avanzando, pero obvio, uno se encuentra con piedra en el camino siempre. Sí, ¿y cómo llevas tú cómo pasas tú esas dificultades? Yo creo que, o sea, la verdad con mucho apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi pololo, que son esa gente que te conoce, sabe cómo estás trabajando tu día a día y eso es súper reconfortante y siento que me siento muy bendecida por tener a esa gente viviendo ese proceso conmigo porque si yo lo estuviera viviendo sola, que yo sé que a muchos artistas emergentes les toca vivir su proceso de crecimiento solos o simplemente con su equipo, como que sienten que quizás nadie lo está validando desde dentro. Y yo me siento muy bendecida de tener gente validándome desde dentro, que me ve llegar a mi casa y me dicen, te vi trabajar toda la semana, te vi levantarte a esta hora, te vi comer algo que no te gustaba porque si no te iba a doler la garganta, te vi dejar de tomar alcohol, ¿me entendí? O sea, y eso ha sido muy, muy bacán para mí. Yo creo que he podido pasar esas dificultades gracias a eso, que tengo gente a mi lado apoyándome y validando lo que esfuerzos que uno mismo no ve a veces, como por el síndrome del impostor, Sí, ¿me entendí? y con respecto a esto mismo, de las complejidades que tiene para la vida casi personal, ¿qué miedos tienes? Pero con respecto quizás a la industria, ¿qué miedos tienes? Por ejemplo, quizás que esta vida de artista te aleje un poco de tu familia. Yo creo que sí, ese es un miedo. Yo en realidad, no sé si tú eres mamón, yo soy muy mamona. Yo también. Somos dos. Yo soy Somos dos. muy mamona. Mal. Bueno, por algo mi mamá es mi personal manager. Y sí, ese es un miedo, como porque dentro de mi cabeza mi futuro se ve de una manera y a lo que yo quiero llegar a ser, digamos, ojalá un artista internacional y eso va a significar eh, alejarme un poco de la cotidianidad, por así decirlo. Y claro, como en mi cabeza existe esas ganas de ser esa persona, hay como una dualidad entre la otra flor que dice como, no, ya, quédate acá, siéntate como... Pero claro, es esa lucha interna que tengo, que obviamente es un miedo, pero la verdad es que mi pasión y mi sueño lo ha dejado de lado ese miedo y lo ha impulsado a, a salir adelante. ¿Qué sueños, hablando de sueños, qué sueños crees que cumpliste y cuáles te quedan por cumplir? Eh, uy, ¿qué sueños he cumplido? Yo creo que fue un gran sueño poder colaborar con un artista muy bien posicionado y que además que yo admiraba mucho y consumo su música, que es King Savage. Fue un sueño muy logrado para mí. Otro sueño fue este proyecto que tuvimos con Canal 13, la mininovela. Era un sueño para mí poder participar de alguna manera del mundo del entretenimiento, de la televisión, y espero que se siga dando más. Y la verdad, y esto es como ya como muy puntual, pero mi primer show en solitario, que llegaron como 200 personas y yo le decía a mi manager, ¿de dónde sacaste esta gente? ¿De dónde la sacaste? ¿Me puedes decir? Yo no entendía qué hacía esa gente ahí, te juro por Dios. Eso fue hace un año ya, un poco más de un año, y eso fue un sueño cumplido. Obviamente me puse a llorar porque soy muy Obvio. dramática. Y sé que yo te juro no entiendo, a veces veo a los artistas que se suben como a escenarios grandes y no lloran. Y digo, ¿estás bien? No, yo lloraría siempre. Voy a llorar siempre, yo creo. Ya he llorado como en 3 shows. Era muy llorona. Pero sí, han sido mis sueños más grandes, yo creo que cumplió.
Me encanta. Oye, hablando de colaboraciones y todo eso, ¿cómo llevas tú tu proceso creativo? ¿Cómo se sienta la Fiore a escribir una canción? ¿Es por algo que le pasó? ¿Es por algo que soñó? ¿Es por algo...? Cuéntame un poquito de ese proceso creativo. Yo creo que de todo, un poco. Antes era muy de sentarme en el piano y componer, así sin más. A medida que he ido avanzando en mi carrera, soy más de componer en el estudio, de cero, con mi productor. Ahí, primero, obviamente, con el mood con el que vengo, lo que quiero hablar, o también siendo una mujer de negocios, pensando en qué se está escuchando, obviamente, qué se está escuchando, qué está haciendo la gente. Ya es verano, la gente quiere carretear, es invierno, la gente quiere regalonear, obviamente, lo que todos los artistas piensan también. Y eso va de la mano con o vivencias mías o también vivencias de amigas mías. He hablado en muchas canciones, le he dedicado canciones a mis amigas, como para sus exes, por ejemplo. Y la expongo en el show, estaba para mi amiga. Uy, weón, y me dicen, ya, no sé si voy a decir garabato, pero... No, está súper bien, se Ah, puede, se ok, puede. ok. Yo soy muy garabatera, eso Yo también es también, otra cosa. Ah, ¿sí, tú muchísimo. también? No, terrible. ¿Qué te está diciendo? No sé. No, me full perdí. Pero Pero sí que... era mi proceso creativo. Sí, y sobre el proceso creativo quería detenerme. ¿Tienes alguna inspiración? Tanto artísticamente como personalmente. El amor, Ok. en Ay, qué general. profundo. ¡Ay! Se pone a llorar. No. El amor, pero desde todas las vivencias, insisto, desde mis vivencias, desde la vivencia de otra persona, y puede ser incluso algo que viene en una película, pero el amor general mueve mis canciones, más el desamor que el amor. Y eso es bien curioso porque tengo una relación muy estable con mi novia que lo hago mucho. Pero sí, es que yo soy bien dramática y melancólica. De hecho, mi manager siempre me dice, yo hablando de mi manager todo el rato, le mando un saludo a Josué, siempre me dice, como van a creer que tu pololo es Sí. un maldito. Sí. No lo es el hombre más maravilloso del mundo. Pero yo soy bien dramática. Y por eso me ha tocado tomar de mis amigas, lo siento, chicos. Claro. Pero sí, el amor en general es lo que me mueve. También el amor por la familia. Estaba escribiendo hace poco una canción para mi abuela que falleció. Así que el amor. Ahora hablando de tus amigas, que las nombraste mucho, y también la familia, ¿qué importancia tienen las personas de tu alrededor en tu proceso artístico? Mucha. No sería nada sin ninguna de mis amigas, amigos, sin mi pololo, sin mis hermanos, sin mi papá, sin mi mamá, que me acompañan a todos lados y me hacen sentir acompañada, valga la redundancia, pero eso es súper importante, subirme al escenario y sentir que va a estar mi mamita gritando mis canciones ahí. Podemos fingir que no la conocemos. ¡Ay, una fan! Una fan. Pero eso es súper reconfortante y me acompañan siempre, siempre están ahí. Si alguna vez en un futuro, ojalá este año, hago un show y vas tú Vamos a ir. invitados, Totalmente. vas a ver en primera fila y mis amigas gritando. Y se lo agradezco mucho porque yo cuando partí en la música estaba pasando por un momento muy difícil a nivel personal de amistades y me sentí muy sola. Entonces es como reconfortante sentir que hay gente que te apoya después de haber sentido que estaba sola y igual seguía adelante. Sé que se puede, pero es un proceso mucho más lindo acompañado. Así que en ese sentido es todo para todos ellos. Me encanta. Bueno, nosotros en Colectivo creemos profundamente que el arte es, valga la redundancia, colectivo. Para los que no saben, la Fiore fue una de las primeras que se sumó a la playlist de Talento Colectivo. Sí. Y nada, quería agradecerte profundamente las ganas de querer estar acá, las ganas de querer contarnos un poco de tu experiencia, que va a ayudar a mucha gente que está del otro lado. Nosotros en Colectivo tenemos a muchos artistas que están recién partiendo. Y que estas vivencias pueden ayudarlos muchísimo. Así que te agradezco Sin con duda. el alma, te deseo lo mejor en lo que viene. Y invito a todos los que nos están viendo a que no se pierdan una nueva entrevista aquí en Colectivo. Muchas gracias por la invitación, por las preguntas, me encantaron. Y gracias a Colectivo también por dar un espacio al arte en general, al arte chileno, en esa página. Así que si están buscando cualquier tipo de talento, en Colectivo va a estar, yo estoy segura.